Me formo en un instante, pero estoy contigo toda la vida. Con un gesto, te llevo hasta la felicidad. Puedo hacer que te broten las lágrimas. Crear un momento único de lo más sencillo. Traer de vuelta lo olvidado. Regalarte una sonrisa. Soy un recuerdo. Esa sensación que vive para siempre en tu corazón. Zicar, vive tu tiempo. ...1797... 5 días de julio... La gesta. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. En Vivir en Canarias cada semana le damos a conocer los rincones tan maravillosos que tenemos aquí en nuestras islas, nuestra gente, sus costumbres, la gastronomía, el folclore en general y por supuesto la historia. Hoy le vamos a hablar de historia, una historia que pudo haber cambiado el devenir de las Islas Canarias incluso, pero concretamente de Santa Cruz de Tenerife. Hoy tengo la posibilidad de ofrecerles a ustedes un testimonio de una persona que nos va a hablar con propiedad absoluta, un gran conocedor, un estudioso de aquella época y además con un relato excepcional. Van ustedes a conocer en gran profundidad cómo se llevó a cabo esa gesta que duró desde el 22 de julio de 1797 hasta el día 25, hasta la fecha del 25 de ese mismo mes y mismo año. En la primavera de 1797, 2 fragatas inglesas, aprovechando la oscuridad, abordaron una fragata española y una corbeta francesa que se encontraban fondeadas en la rada de Santa Cruz y, sin apenas resistencia, las sacaron de la bahía. Esta acción hizo pensar al contraalmirante Nelson que sería fácil adueñarse del puerto y plaza de Santa Cruz. Por ello, le propuso al almirante Jervis un ambicioso plan para impedir que España continuara utilizando los puertos canarios en sus escalas con América y África. El 15 de julio, Nelson y sus barcos dejaban Cádiz y tomaban rumbo a Tenerife. Don José Manuel Ledesma, cronista oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Don José Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de
de algo que es historia, pero para los tinerfeños una grata historia. El 22 de julio de 1797, una poderosa y potente escuadra inglesa se nos presenta frente a las costas de Santa Cruz. El vigía de Anaga, el que estaba en la atalaya de San Andrés, lo comunica al castillo de San Cristóbal a través de señales de fuego y la población se prepara. Aprovechando la oscuridad de la noche, los ingleses acercan 3 fragatas a la costa y desembarcan sus lanchas con casi 400 soldados y atacan este castillo donde nos encontramos, el castillo de Paso Alto. Lo curioso es que si ya se había dado la voz de alarma, ¿por qué estaban los soldados dormidos? Y si no llega a ser por una campesina de San Andrés que sobre las 6 de la mañana aproximadamente, 5 o 6 de la mañana, iba a vender sus productos a la Recoba. En ese momento la Recoba estaba hoy a la altura de donde está hoy el Correos, más o menos el edificio de Correos. Pues si no llega a ser por esta señora que al ver que se acercaban a la costa todas aquellas lanchas con soldados con armas y todo, llega a las puertas de este castillo, mamporrea las puertas, nadie le llamaba, tira piedras dentro del castillo hasta que el soldado que estaba de guardia se despierta. Ella le cuenta lo que ha visto y él rápidamente se hacen sonar 3 disparos, se disparan 3 cañones, la población de Santa Cruz se despierta, las campanas empiezan a sonar y el primer intento de los ingleses aquí de atacar o de entrar por el castillo de Paso Alto fue un fracaso. El 21 de julio de 1797, el vigía de la atalaya de Anaga divisó una gran flota inglesa formada por 3 navíos, 3 fragatas, un cúter o buque rápido y una bombarda. En total, 393 cañones y más de 2.000 hombres. Arrebato o señal de alarma, el comandante general de Canarias, Antonio Gutiérrez, puso en práctica su plan de defensa, formado por 1.700 hombres, desplegados por la costa santacrucera y guarneciendo los 3 castillos, 2 fuertes y 9 baterías en las que se emplazaban 89 cañones. El 22 de julio de 1797, de madrugada, los ingleses intentaron neutralizar la fortaleza de Paso Alto, punto clave en la defensa del puerto, para luego llegar al castillo de San Cristóbal, donde se encontraba el puesto de mando del general Gutiérrez. Pero los botes de desembarco fueron detectados por una campesina que venía de San Andrés, la cual alertó a los soldados y frustró la sorpresa. Los botes ingleses regresaron a sus barcos en alta mar. Pero el contraalmirante de la Marina Británica, Horatio Nelson, no era un hombre que se caracterizaba por abandonar aquella misión que ponía en marcha. En esta ocasión no iba a ser diferente. Quería la victoria a toda costa. Al día siguiente, el 23 de julio de 1797, Nelson lo vuelve a intentar. O sea, intenta otra vez atacar a Santa Cruz. Lo hace esta vez por el barranco del Bufadero. Sube o manda a sus soldados a que suban por el barranco del Bufadero y se aposten en la mesa del Ramonal que tenemos a nuestra derecha. Tenían en medio el barranco de Valleseco. El barranco de Valleseco servía entre los ingleses y los tinerfeños que habían subido por el barrio de la Alegría hoy, o sea, hasta la montaña de la Altura, donde se apostaron ahí, estuvieron ahí desde el día 22 y además vinieron los milicianos de La Laguna a echarles una mano para que no se internaran en la población, o sea, en la isla de Tenerife. Los milicianos de La Laguna, al igual que habían venido los milicianos de Garachico, los milicianos de La Orotava, los de Arona en el sur y Güímar. O sea, las 5 compañías de milicias que en total formaban unos 1.500 hombres para ayudar a Santa Cruz. Dado que el barranco de Valleseco estaba en el centro, era imposible que los disparos de uno y otro lado llegaran o tuvieran efecto, por lo que los soldados ingleses, al ver
otra vez que habían fracasado y no podían internarse dentro de la isla, volvieron a regresar a sus lanchas. Cuando vinieron lo hicieron a plena luz del día, cuando se marchan lo hacen ya aprovechando la oscuridad de la noche. Los soldados regresan a sus barcos en la madrugada del día 24, segundo fracaso de las tropas de Nelson. A las 9 de la mañana, 900 ingleses repetían el intento, ahora por el Bufadero, pero al ser rechazados por los españoles que se encontraban en la altura de Paso Alto, subieron hasta el Ramonal, pero el intenso calor les hizo retroceder y reembarcar de nuevo. Después de esta intentona, o durante esta intentona, mejor dicho, de los ingleses, los tinerfeños se pusieron en la montaña de la altura, que estaba justamente donde hoy está el barrio de la Alegría, en la parte alta, y ahí 200 soldados estuvieron defendiendo esta zona durante los días 22, 23, 24 y 25. Imagínense ustedes, julio, un calor enorme, para que estos soldados, porque no podían abandonar sus puestos, un oficio que había en Santa Cruz en ese momento, que eran las aguadoras, las que vendían agua por las casas, se prestaron voluntarias a subir o a subirle agua, fruta y comida. Así es que estas señoras merecen nuestro mayor respeto y nuestro mayor homenaje por la labor que hicieron durante la gesta del 25 de julio. Y a las 2 de la madrugada del 25 de julio, tras 2 intentos fallidos, el contraalmirante Horacio Nelson desciende de su barco, se sube en una barca y se pone al frente de sus tropas. Efectivamente, Nelson reúne en su nave capitana, el Teseu, a los capitanes de los otros 7 barcos y preparan un ataque a Santa Cruz. Para ello, desde las lanchas de estos barcos vienen los soldados y, curiosamente, en los remos le ponen sábanas para evitar el chapoteo y entrar en el más sigilo, en el más silencio posible. Pero ¿qué ocurre? Que son descubiertos y desde este muelle en el que nos encontramos, que es el muelle que tenía Santa Cruz en el año 1797, es un muelle pequeñito, un desembarcadero, con estas escaleras en las que estamos, un muelle de 127 metros. Pues decía que en la punta del muelle había una batería de 7 cañones y esos cañones van a jugar un papel muy importante. Entonces comienzan a disparar, muchas lanchas son derribadas. Las lanchas se tienen que desviar hacia el barranco de la carnicería y empiezan a desviarse y entonces comienza la lucha enorme en Santa Cruz. Desde el castillo de San Cristóbal, que estaba detrás de nosotros, al teniente Grandi se le ocurre abrirle un boquete al castillo para desde allí disparar a la playa que estaba a nuestra izquierda, la playa de la Alameda, que no tenía ninguna defensa, porque todos los cañones del castillo de San Cristóbal miraban hacia el mar, y por eso ha pasado a la historia el cañón Tigre como el que hirió a Nelson, porque el único cañón que se puso mirando hacia la playa de la Alameda, hacia el lado en el que estamos nosotros, fue el cañón Tigre. El día 23 de julio de 1797 fue de calma. Se incorporó un nuevo navío a la escuadra inglesa. Y Nelson reunió en el Theseus, nave capitana, a sus oficiales para estudiar la estrategia que llevarían a cabo para tomar Santa Cruz, consistente en un intenso bombardeo contra el castillo de Paso Alto y un fuerte ataque al muelle. Esta vez, Nelson se pondría al frente de la fuerza de desembarco. El 24 de julio de 1797, por la tarde, la bombarda inglesa y una de las fragatas bombardearon Paso Alto con la intención de hacer creer a los defensores que el ataque se produciría por la misma zona. Durante la noche, el teniente Grande tuvo la iniciativa de abrir una tronera en la batería de Santo Domingo, anexa al castillo de San Cristóbal por su lado norte, de la que estaba al mando, emplazando allí al cañón El Tigre, con el fin de poder batir la playa de la Alameda, que se encontraba desprotegida en caso de desembarco. El 25 de julio de 1797, a las 2 de la madrugada,
unos 1000 hombres se acercaron al litoral de Santa Cruz en más de 30 botes y del cúter Fox. Al ser descubiertos, ya muy cerca de la orilla, todas las defensas costeras iniciaron un fuerte cañoneo. Los ingleses consiguieron inutilizar los cañones de la batería del muelle, pero, a cambio, sufrieron la muerte de varios oficiales y muchos marineros. El cúter Fox, que se acercaba a la playa, recibió un cañonazo, hundiéndose rápidamente con 160 hombres, cañones, municiones, víveres y material de asalto. Cuando el contraalmirante Nelson se disponía a pisar tierra y desenvainaba su espada para animar a sus hombres, un disparo del cañón El Tigre le alcanzó en el brazo derecho, por lo que hubo que trasladarlo a su nave capitana, donde un cirujano se lo amputó por encima del codo. Nelson cae herido por el disparo del cañón Tigre. Sus soldados lo recogen en la misma lancha, porque Nelson no llegó a pisar tierra tinerfeña. En la misma lancha es llevado al Teseu, su buque insignia, donde el médico le amputa el brazo a la altura del codo. Los demás soldados que han logrado meterse en Santa Cruz, que han logrado pasar el muelle, se introducen ya dentro de la villa. Unos se refugian aquí a la altura de la Alameda donde nos encontramos, que es justamente donde arrancaba el muelle y desembarcadero que acabamos de ver. Desde aquí se dirigen a la Plaza de la Pila. La Plaza de la Pila es la que hoy llamamos Plaza de la Candelaria. Y en la parte alta de la plaza se refugian allí esperando más refuerzos. Pero esos refuerzos le vienen desde el barranco de la Carnicería, que es lo que hoy llamamos el Barranco Santo. El Barranco Santo que está al lado de la iglesia de la Concepción. Las tropas ya juntas se van huyendo, vamos a decir así la palabra, van huyendo y se encuentran con el convento de los dominicos que estaba donde hoy está el Teatro Guimerá y el Centro de Arte de la Recoba. Al verse acorralados por los soldados tinerfeños, rompen la puerta del convento y se meten en el convento, suben a las ventanas y desde las ventanas comienzan a dispararle a los soldados tinerfeños. Entonces ahí, al verse otra vez acorralados, no le queda otro remedio que mandar a capitular. Y mandan a uno de los monjes, a Fray Juan Tomás de Iriarte, lo mandan a capitular con el general Gutiérrez, que estaba aquí en el castillo de San Cristóbal, que estaba justamente donde nos encontramos. El general Gutiérrez no permite que los frailes salgan del castillo y al ver que los frailes no regresaban, a las 6 de la mañana a los ingleses no le queda otro remedio que capitular. Entonces, con los ojos vendados, Samuel Hood viene a hablar con el general Gutiérrez y aún delante del general lo vuelve a amenazar diciéndole que si no se rinde quemará la ciudad, y entonces el general Gutiérrez le dice que tiene armas suficientes para la defensa y que no se rinde. Entonces el Samuel Hood no le queda otro remedio que decir, vale, pues nos rendimos. Samuel Hood firma la capitulación y la confirma su comandante en jefe en tierra, que era Trujillo. Pero el general Gutiérrez no se fía y manda a Samuel Hood y al capitán de mar de Santa Cruz, Adán, a que fueran al barco, al Teseu, para que Nelson rubricara también la capitulación. Y efectivamente ahí se confirma. Y ocurre aquí una cosa, un pacto entre caballeros. Nelson le dice que él le lleva a la península, a Cádiz, la noticia de que los tinerfeños habían vencido a los ingleses. Eso hoy ni ocurriría. Y además otra cosa curiosa, otro pacto entre caballeros. Nelson le regala a Gutiérrez una barrica de cerveza, queso y unos anteojos de visión nocturna. Gutiérrez, para no quedar tan por debajo, le regala 2 limetones de vino. Limetones significa, o eran 2 garrafones de vino de la época. La oscuridad de la noche, las corrientes marinas y el cañoneo hicieron que las fuerzas inglesas se disgregaran, formando 2 grupos. El primero intentó acercarse al castillo de San Cristóbal, pero al recibir el fuego de los defensores se detuvieron en la Plaza de la Pila a la espera de la ayuda de otras unidades inglesas. El otro grupo subió por el Barranco de Santos, la calle de la iglesia,
y la calle de las Norias hasta llegar al convento de Santo Domingo, penetrando en su interior. Allí se les unieron los del primer grupo. Los ingleses, al verse cercados en el convento, utilizando a un sargento y a 2 paisanos que tenían prisioneros, mandan un ultimátum al general Gutiérrez, quien les contesta que solo oía proposiciones de ajuste a través de un oficial y que la isla tenía sobradas municiones y tropas para hacerles frente. Más tarde, y con idéntico resultado, mandaron a 2 frailes. Al amanecer, los ingleses confiaban en que les iban a llegar refuerzos, pero de los 15 botes que se aproximaban en su ayuda, 3 fueron hundidos por la artillería española y el resto, con bastantes heridos por la metralla, tuvieron que regresar a sus buques. Ante esta situación, un teniente coronel fue a capitular con el general Gutiérrez, diciéndole que, si les dejaba regresar a sus buques, con sus heridos y prisioneros, su escuadra no atacaría ninguna isla del archipiélago. El 25 de julio de 1797, al mediodía, los soldados británicos formaron en la Plaza de la Pila, desfilando ante los vencedores con todos los honores. Tras proporcionárseles pan y vino, subieron a las lanchas de los pescadores tinerfeños, que les llevaron hasta sus barcos. Nelson, impresionado por tan bondadoso gesto y trato, dirigió al general Gutiérrez una carta en la que expresaba su agradecimiento por tales deferencias, a la vez que se convertía en el mensajero de su propia derrota. La frustrada invasión costó a la Armada de Su Majestad Británica las bajas de 22 oficiales y 600 marineros e infantes de marina, entre muertos y heridos. Para Tenerife, el precio de la victoria fue de 24 muertos y 38 heridos. La derrota de la escuadra británica daría lugar a que se le añadiera al escudo de Santa Cruz la tercera cabeza de león, extraída del blasón de armas inglés. Y esta es la historia, no la leyenda, la verdadera historia de lo que aconteció aquí en la capital tinerfeña entre el 22 y el 25 de julio de 1797. Una gesta de los nuestros, una gesta que además llevó consecuencias muy positivas para Canarias. Y efectivamente, porque Nelson, al firmar la capitulación o al rubricar la capitulación, firmó y dijo que jamás atacaría a ninguna de las 7 Islas Canarias. Bueno, y no nos queda sino agradecer a don José Manuel Ledesma, cronista oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por la gentileza que ha tenido y con sus conocimientos ponernos también un poquito más al corriente de todo lo acontecido de una forma fehaciente. Darle las gracias, don José Manuel. Hay que destacar también a otras personas que han hecho un trabajo inmenso, fotografía, narrativa, haciendo posible que hayamos documentado también con imágenes este gran acontecimiento. Pues es verdad, porque las infografías que hizo don Víctor Esquerro, que desgraciadamente ya no está con nosotros, ha sido una ayuda enorme para esta producción, al igual que la voz en off de nuestro querido amigo Manolo Herrador. Una cosa que hemos dicho a lo largo de la entrevista es que ocurría eso en 1797, Santa Cruz era un barrio de La Laguna, que 6 años más tarde Santa Cruz ya fuera villa, que ya tuviese su propio ayuntamiento en 1803, y todavía más, que 25 años más tarde ya Santa Cruz fuera capital de las Islas Canarias. Eso fue todo porque cuando el rey de España vio la gesta tan importante que habían hecho los tinerfeños, creo que le dio aquello de muy leal, noble e invicta villa y puerto de Santa Cruz de Tenerife. Les seguiremos contando aquí en Muy Bien en Canarias más cosas de nuestros pueblos, de nuestra gente y por supuesto, cómo no, de nuestra historia, para así entender mucho mejor el presente.